Querido Luis Tosar, buenos días. Buenos días. Es que tu campesino, tu hombre, tu protagonista, sí, el motor de esta película excelente, era cuidar a ese niño. Eso es lo que tú le viste de especial a toda esta historia, ¿no? Me imagino que te atrapó al instante. Sí, bueno, toda la historia, porque es tan rara, tan especial, tan peculiar, tan fascinante, que yo creo que eran muchos los elementos que había ahí. Pero sobre todo eso, el motor de un hombre que por salvar la vida de un crío, pues bueno, tira hacia adelante. Es verdad que no tenía muchas más opciones, pero por un acto humanitario, por pura integridad, porque en un momento quizá no podía elegir, pero sí que hubo, digamos, ocasiones posteriores en las que directamente él se planteó que tenía que sacar adelante ese crío, porque el único que iba a luchar por él iba a ser él, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de Clara Rojas ante esta película? ¿Sabéis algo? ¿Os habéis puesto en contacto con ella? Bueno, la peli no la he visto todavía. Que me conste a mí. Ella sí conoce el guión, porque sí que hubo un momento en que ella se mostró al principio, cuando fuimos a rodar, un poco recelosa, porque no sabía exactamente qué tipo de historia íbamos a contar. Yo creo que algo llegó a sus oídos en algún momento. Nosotros habíamos tenido ya asesores jurídicos para saber si realmente necesitábamos tener su permiso o digamos algún tipo de firma de contrato con ella para poder hablar de la historia. Finalmente los asesores concluyeron que no, que todo lo que nosotros contábamos en la película había sido de dominio público y que en cualquier caso contábamos la historia del bebé Manuel a partir ya de la historia que es conocida por todo el mundo. Realmente no contábamos nada del cautiverio de Clara Rojas. Y yo creo que ella en principio creyó que íbamos a hablar de esto, ¿no? Y hubo como un poco de recelo. Hice una entrevista en un periódico colombiano en el que se mostraba, bueno, un poco indignada porque no se le había pedido autorización para hablar de su vida, pero bueno, después ya hubo contactos en los cuales se aclaró, se le hizo llegar el guión, pudo leer de primera mano y comprobar que no estábamos hablando de su historia realmente, que esto es una especie de MacGuffin para contar otra cosa. Y bueno, y ahora pues, las cosas creo que están calmadas, ¿no? Yo estoy convencido de esto, sobre todo porque vivimos muy rápido, vivimos cada vez a más velocidad y las noticias se extinguen con mucha rapidez, también se producen con mucha rapidez, ¿no? La inmediatez de las redes sociales y todo esto, pero ahora duran muy poco las noticias. Yo tengo la sensación de que duran un tuit y después enseguida se extinguen. Entonces tenemos mucha información sobre cualquier cosa, pero realmente tenemos, yo creo que muy poco tiempo para reflexionar sobre lo que realmente ocurre en el mundo. Y una película al menos te da 1 hora y media, 1 hora y 45 para estar sentado en el asiento y viendo o poniéndole, digamos, cuerpo a las cosas que pasan. Ahí pasaba los meses sin ver a nadie. Después caminaba muchos días hasta el pueblo más cercano con mi revólver de 8 balas y todos me respetaban. Si no hubiera visto la película, Luis, negaría que este hombre eres tú, Es una pasada, pero retomo la pregunta de Zabala. ¿Cómo preparas este tipo tan complicado, ¿no? De una psicología rebuscada, bueno, un hombre difícil. Sí, bueno, era difícil, pero era muy excitante, claro. Sí. Todo lo que sean recovecos para un actor siempre es material impagable. Entonces, bueno, yo tenía por suerte algún vídeo de él, sí que había algún material audiovisual, porque él escribió un libro sobre toda esta historia, todo este episodio, que se llama El hijo de la selva, muy recomendable, por cierto, porque está todo muy pormenorizado, mucho menos reducido que en nuestra peli. Y en base a las entrevistas que él concedió cuando estaba, digamos, en la promo de este libro, cuando la gente que fue a entrevistarlo en la cárcel, pues bueno, tenía algún material audiovisual en el que me pude apoyar. Luego también el propio libro, que me sirvió de mucha ayuda y me estuvo acompañando durante todo el rodaje. Y luego, bueno, un poco de inmersión cultural en Colombia y sobre todo el tema del acento, pues bueno, con 2 asesores muy importantes, Carlos Carmona y Jaime Correa. Oye, Luis, ¿y tu grupo de música? ¿Sigue en activo? Sí. ¿Sigues actuando? Bueno, sigue todo el activo, en barbecho. ¿Te da tiempo? No te debe dar tiempo, claro. Bueno, esta temporada no, evidentemente. No, desde que empezamos con esta época de festivales, a presentar las operaciones sobre todo, y ahora también, bueno, una pistola en cada mano, pues no, claro, no queda mucho tiempo para... Y tienes listas otras 2 películas, ¿no? Una que has rodado en Chile, Qué pena tu familia, y la que has rodado con Emilio Aragón en Estados Unidos, ¿no? Sí. Con Robert Duvall. Sí, que esta está... Qué pena tu familia se estrena ya muy en breve, creo que se estrena el 3 de enero o algo así en Chile. Y Una noche en el Viejo México es, bueno, acaba ahora de hacer el montaje Emilio, que por cierto, desde aquí, si le puedo mandar un mensaje, es que quería repetir un planito, un inserto, y te juro, Emilio, que la semana que viene, o sea, cuanto pueda lo hago.
Luis Tosar, muchísimas gracias a ti, por habernos acompañado. Hasta la próxima peli. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Venga, adiós.